Buenos días, jóvenes, espero que estén bien. Bueno, vamos a terminar el tema de fracturas de extremidad pélvica. Hemos quedado en fracturas ya del tercio distal de lo que es la tibia del peroné. Y esto es un acápite muy importante, que es una lesión común en nuestro medio, que son las fracturas de tobillo. En este caso está conformado por la parte distal de lo que es la tibia y la parte distal del peroné. Frecuentemente la incidencia de este tipo de fractura es alta y sobre todo se produce en mujeres de mayor edad. Esto por el uso de diferentes calzados, calzados con plataformas, calzados con tacones. Entonces ponen al pie en un desnivel y por las irregularidades del terreno lo hace más frecuente a sufrir las llamadas torceduras, que si bien no producen un esguince, pueden producir una fractura. Y en el caso de accidentes automovilísticos, lo que primero que se apoya es la extremidad pélvica, estamos hablando de que se va a producir incluso hasta una luxación con luxofractura. Frecuentemente se producen fracturas maleolares, o sea, hablando de los 2/3 de todas las fracturas que se producen a nivel del tobillo. Puede ser un solo maleolo, ya sea peroneo o ya sea tibial. Pueden ser fracturas bimaleolares, en un 1/4% de todas las patologías. Y esto compromete tanto el maleolo medial como el maleolo lateral. Y cuando nos referimos a trimaleolares, nos referimos al maleolo medial, al maleolo peroneo y al maleolo posterior, que es denominado también el de Stock. Y el maleolo posterior es esta parte posterior del tercio distal de la tibia. Frecuentemente se realizan diferentes maniobras para diagnosticar una luxación o una fractura, mejor dicho, que es evidente clínicamente. Y uno de los criterios más importantes son las normas de Ottawa para ver el caso de una presencia de fractura no en el tobillo. En este caso tomamos criterios: paciente con edad avanzada, de 55 años o más, la incapacidad o la imposibilidad para soportar peso, quiere decir que el paciente no se puede apoyar sobre esa extremidad, no puede soportar su peso, y el dolor a la presión del borde posterior o superior en cualquiera de los maleolos. Entonces, el dolor, la edad y la incapacidad prácticamente funcional son los criterios de Ottawa que indiscutiblemente te dan el diagnóstico de una fractura. Complementando sus normas de Ottawa, ese criterio clínico que pueden tener, están los exámenes complementarios, en este caso la radiología. En lo que es muy importante incluir a la mortaja. La mortaja es este arco que ustedes ven, esta forma casi cuadrada de la mortaja, que se puede ver bien en una proyección anteroposterior. Se puede ver la articulación tibio-astragalina, astragalo-tibia, en las proyecciones laterales, y evidentemente esto sin hacer el soporte de peso. Las medidas del ángulo astragalocrural, la determinación del espacio interno, el espacio interno, y la valoración de la anchura ligamentaria a nivel de sindesmosis. Ustedes saben muy bien que en traumatología nos gusta prácticamente clasificar todo. Esperen un momento, por favor, Juana. Entonces ya saben, todo se clasifica y en este caso tenemos una clasificación que es bastante común, el Auger-Hansen, que describe cómo el tobillo se puede fracturar. Se puede fracturar en una combinación de supinación y aducción, que quiere decir que la planta del pie mira hacia adentro
y se acerca a la línea media. Se puede fracturar en pronación y abducción, quiere decir que la planta del pie mira hacia afuera y se rota hacia afuera. Luego tenemos pronación y rotación externa. Igualmente, la planta del pie mira hacia afuera y todo el pie rota hacia afuera. La supinación y rotación externa, en este sentido, la planta del pie mira hacia adentro, pero se desvía en rotación externa todo el pie. Cada tipo de esta combinación entre supinación y aducción tiene una fractura común. En este caso, si supina y aduce, tendrá una fractura del maleolo tibial, puede tener una fractura del maleolo peroneo. Si realiza la pronación y la abducción, puede tener una fractura del peroneo y puede tener o no una fractura del maleolo tibial. La pronación y rotación externa le da una fractura del peroné con un trazo oblicuo. Un momento, por favor, jóvenes. Doctor, no se escucha. El doctor dijo que lo esperemos. Bueno, sí, estaban llamando. Bueno, continuamos. Entonces, si existe una pronación, que la planta del pie mira hacia adentro, esto se va a acompañar de una fractura del maleolo tibial y puede acompañar una fractura del maleolo peroneo. Un momento, jóvenes, siguen llamando. ¿Aló?
Muy bien, jóvenes. Entonces, la pronación, que la planta del pie mira hacia afuera y rota, tiene una fractura por abulsión del malleolo tibial y una fractura con un trazo oblicuo a nivel del peroné. La supinación, la planta del pie mira hacia adentro, pero rota todo el pie hacia afuera, dando una fractura del malleolo peroneo que puede estar acompañado del malleolo tibial. Entonces, cada tipo de rotación o supinación que realice el paciente puede comprometer uno o ambos malleolos. Clasificación de Danis-Weber, esta sí es la que mayormente se utiliza, y esto describe el trazo de fractura si se encuentra suprasindesmal, o sea, por encima de la sindesmosis, por esta área de aquí, por arriba esto es la sindesmosis, por encima de la sindesmosis, que puede ser transindesmal, quiere decir que puede ser oblicuo de anterior a posterior, espiroideo también anterior a posterior, pero en esta área circunscrita de lo que sería la sindesmosis. A este nivel estaría el trazo de fractura. Y la última clasificación, la infrasindesmal, quiere decir por debajo de esta área sindesmótica, a este nivel se locaría la fractura infrasindesmal, que generalmente son algo más estables. Se pueden realizar tratamientos conservadores en fracturas de tobillo. Este es un tema todavía en boga. Hay situaciones donde, por ejemplo, la fractura es estable, infrasindesmal, no está desplazada, con una sindesmosis que está intacta, pudiera colocarse una bota de yeso, pero dependiendo mucho de la disciplina del paciente. Generalmente los pacientes son muy indisciplinados y están con la bota, no les duele y empiezan a pisar y empiezan a desplazar la fractura, por más que haya estado inestable o por más que haya estado reducida y no haya estado desplazada. Fractura desplazada en la que se consigue una reducción anatómica estable, frecuentemente cuando se reduce una luxofractura, todo vuelve a su lugar. Aparentemente la fractura vuelve a su lugar y parecía estar bien reducida y usted le coloca un yeso, pero lo mismo. El paciente, por indisciplina, y al menos en nuestro medio, pisa con su yeso y desplaza toda la fractura. Pero sí, digamos, en pacientes inestables o politraumatizados, en el cual no tiene un alcance quirúrgico, ustedes reducen lo más anatómicamente posible y colocan una bota de yeso. Esto le va a dar el tiempo suficiente y la inmovilidad para que el paciente que se encuentra postrado, que no puede valerse por sí mismo, haga una consolidación. ¿Qué se utiliza? El yeso, en este caso una confección de bota corta, denominada suropédica, y tiene que estar con el tiempo prudente de consolidación, que serían de 4 a 6 semanas. El tratamiento quirúrgico, esto sí es lo que más a ustedes le va a colaborar. En este caso sería en los casos que es imposible conseguir y mantener una reducción cerrada, o sea, por más que ustedes hayan hecho una maniobra de reducción, el paciente vuelve a luxar. Fracturas desplazadas o inestables que provocan un desplazamiento de la astragal o un ensanchamiento de la mortaja mayor a 2 milímetros, quiere decir que esta mortaja se encuentra totalmente ensanchada, desplazada, entonces ustedes pueden hacer un tratamiento quirúrgico. Y evidentemente fracturas expuestas en las que ustedes tienen que lavar, cuidar que no se infecte y luego hacer una reducción anatómica y una fijación interna, como pueden evidenciar. Pueden ser a través de placas y tornillos, como pueden ser a través de clavijas de Kirchner, más un tipo de cerclaje tipo 8 de guarismo, o lo que se denomina las bandas de tensión. Como pueden ver, existen muchas alternativas. Generalmente son placas de bajo perfil, como las tercio de caña, tornillos que son corticales en la parte proximal y distales se utilizan placas de esponjosa, ya porque ustedes saben tejido cortical, tejido esponjoso. Tornillo de cortical más cerclaje con absorbe tensión,
es similar a esto de aquí, colocar 2 clavijas, en este caso se colocan tornillos y se hace el tercer clave. Inmovilización con clavos Kirchner, en el caso de que el paciente no haya podido obtener su placa, sus tornillos, ustedes pueden utilizar simplemente clavijas para mantener en su lugar. Se utilizan tornillos de esponjosa de pequeños fragmentos en el malleolo tibial porque solamente te permite por la cobertura de la piel colocar tornillos. Posterior a eso, la inmovilización con una bota corta de yeso puede ser la conducta dependiendo del cirujano y dependiendo del paciente. Hay muchos pacientes que operados con placas totalmente estables empiezan a pisar. Entonces, para evitar eso que te pise el paciente, es preferible colocarle una bota de yeso y así proteges un poco más tu cirugía. Muy bien, eso en cuanto a fracturas de tobillo. Cuando nos referimos al pie, es muy importante que el pie sea diagnosticado de acuerdo a su región. Si es antepié, si es medio pie o es retropié. Cuando hablamos del antepié, estamos hablando de los dedos, de las falanges. Cuando hablamos del medio pie, estamos hablando del metatarso. Y cuando hablamos del retropié, estamos hablando prácticamente del tarso, que sería las cuñas, el astrágalo y el calcáneo. Y es por eso que cuando existe un traumatismo que compromete el tobillo, hay que ir a buscar la articulación más cercana, que sería la tibioastragalina y la subastragalina, entre astrágalo y calcáneo. Y es frecuente que existan fracturas del cuello del astrágalo. Como ustedes recordarán, el astrágalo tiene la forma como si fuera un caracol. Tiene un domo y tiene una cabeza. Y esta cabeza con el domo tiene un cuello. Y es justamente ahí donde se producen los mayores traumatismos. El mecanismo generalmente son caídas de altura, frecuente en paracaidistas o prácticamente personas que trabajan en construcción. Y al precipitarse el paciente, lo primero que hace es apoyar el pie en una flexión dorsal acentuada. Y esto hace una compresión directa a lo que es el domo del astrágalo, produciendo una fractura a nivel de cuello o al mismo domo. Es por eso que cuando ustedes tengan un paciente que se ha caído de altura, ustedes tienen que ir a revisar columna y tienen que ir a revisar, evidentemente, lo que es el astrágalo. Las fracturas del cuerpo del astrágalo, ya lo decía, pueden ser directamente al domo, a la parte posterior del astrágalo, y también se dan por caídas de altura. Esto produce esa compresión axial como si fuera un fulcro hacia un yunque y va a terminar prácticamente fracturando el yunque. Esto se da porque la parte tibial actúa como un mortero a través de su plataforma tibial o también denominado plafón tibial, y por debajo se encontraría el calcáneo y por en medio se encontraría el astrágalo. Entonces el que llega a sufrir sería el astrágalo. Fracturas de calcáneo. También hay que tener muy en cuenta que se puede fracturar en las precipitaciones de altura y es muy frecuente también en las personas que manejan por el tema de que van pisando ya sea el freno, el embrague o el acelerador. Es necesario tener en cuenta que la estructura de este hueso es casi en su totalidad de tejido esponjoso, o sea, prácticamente menos resistente. Y cuando se produce una compresión axial, su hundimiento por la compresión lo hace difícilmente reductible. Fractura de los metatarsianos. Cuando ya nos referimos a la fractura del metatarsiano, nos referimos a la parte del medio pie. Y es muy importante saber cuándo vamos a reducir un metatarsiano, al igual que en la mano. Al igual que en la mano, existen radios que se tienen que reducir anatómicamente porque son los que soportan peso. Y en este caso, siempre que existe un desplazamiento mayor a 4 milímetros o una angulación mayor a 10 grados, serán indicados reducciones abiertas. ¿Por qué? Porque hay que devolver la anatomía. Una angulación te va a producir que exista una hiperpresión a nivel de la cabeza del metatarso afectado y él va a ser un punto de origen de hiperpresión. Te va a desarrollar prácticamente callos exuberantes por el aumento de la presión. Y ese aumento de la presión se va a transmitir en dolor constante sobre la marcha del paciente. Entonces, todos los radios, en este caso metatarsianos, tienen que ser reducidos en caso de que existan desplazamientos mayor a 4 milímetros o una angulación mayor a 10 grados.
A ver, jóvenes, alguien que me pueda decir qué de raro ven en su radiografía. Doctor, el cuello del fémur está de la pierna izquierda. Ya. Hay un desplazamiento hacia arriba. Hay un desnivelamiento. Un desplazamiento de cadera. Va más cerca, denle más terminología. Denle un poco más de terminología. Una incongruencia articular, doctor. No, la cabeza está muy bien situada a nivel del acetábulo. Hay un desnivel, sí, es evidente. El trocánter menor está más ascendido que el trocánter menor del lado derecho. El trocánter mayor, ¿en qué rotación está? No. Por eso es importante que ustedes recuerden la anatomía, porque con eso ustedes van a hacer un diagnóstico. Anatómicamente, el cuello, la cabeza femoral tiene una inclinación hacia adelante, tiene una anteversión, mira hacia adelante en relación a los cóndilos. Si ustedes se acuerdan cuando hacían sus clases en anfiteatro o estudiaban anatomía con los huesos, que no es para salir a farsear a comer a la esquina, ¿ya? Se dieron cuenta de que cuando ustedes lo asentaban en la mesa, la cabeza nunca apoyaba, siempre quedaba sobrelevantada, como mirando hacia adelante. Y los cóndilos asentaban muy bien y el trocánter mayor asentaban sobre la superficie de la mesa, pero no así la cabeza. Esa anteversión del cuello es la que nos permite realizar prácticamente todos los movimientos de la cadera. Y si se dieron cuenta, el trocánter menor es posterior en relación a lo que es el trocánter mayor, o sea, está prácticamente hacia atrás, incluso de la cabeza femoral. Es como si la cabeza fuera hacia adelante y el trocánter menor hacia atrás. Y en una radiografía normal, se van a dar cuenta, cuando ustedes saquen pelvis, que casi no se lo logra ver al trocánter menor. ¿Por qué? Porque está él hacia atrás. Generalmente se ve una línea que es el cárcar y el trocánter menor apenas se lo ve. Eso es una radiografía normalmente sacada. Si el paciente hace rotación externa, ustedes lo van a ver de frente al trocánter menor. Entonces, esta extremidad está en rotación externa. Y es por eso que pueden ver toda la superficie en perfil de lo que es el trocánter mayor. Y en el caso de que existen fracturas, sobre todo de estas bases cervicales que pueden ver aquí, porque aquí está parte del cuello, aunque también tiene fractura, pero a nivel de la base del cuello, la cabeza permanece en el acetábulo y por acción de los rotadores cortos de la cadera que se insertan en la línea prácticamente intertrocantérica posterior, hace una rotación externa y un ascenso por el tema de los músculos que vienen de la pelvis, en este caso sartorio, tensión de fascia lata. Entonces, al rotar externamente, miren, veo de frente el trocánter menor y estoy mirando el trocánter mayor como si estuviera en un perfil, pero él realmente lo estoy mirando en la proyección anteroposterior y aquí se ve todo sobrepuesto, ¿no es? Entonces, pero lo que me orienta a mí de que está en rotación externa es que lo estoy mirando al trocánter menor. Veo la forma cuadrilátera de lo que es el trocánter mayor. Y esto de aquí es parte del cuello, joven. Están mirando de frente lo que sería el grosor del cuello. Ya ustedes saben que en fracturas de cadera hay que fijar la cabeza y la diáfisis. Y con la tabla que les pasé anteriormente, ustedes se van a dar cuenta que existen diferentes dispositivos
Por ejemplo, los tornillos deslizantes de cadera y las placas anguladas a 135 grados, lo que te devolvería la anatomía de esa articulación a nivel de cadera. Pueden ver el cuello, que fue base cervical, ya ha casi obtenido toda su longitud. El trocánter mayor se encuentra al mismo nivel y por ende tener una cirugía satisfactoria. Aquí tiene una fractura diaficiaria de fémur, una fractura que este es un caso yo se los puse para que noten una cosa. Me llamaron por una fractura de fémur, no había visto yo la radiografía, le dije, bueno, esa fractura, doctor, hay que colocarle un clavo no medular. Muy bien. Cuando llego ya al quirófano, me doy cuenta de esto. Vean ustedes, la cortical es gruesa, 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 pero a nivel del foco de fractura se empieza a adelgazar. Foco de fractura empieza a adelgazar. Cortical gruesa empieza a adelgazarse. Entonces yo le digo, doctor, aquí hay un proceso osteolítico y esto es un tumor. Hablé con los familiares que iba a ser un clavo endomedular y que todo lo que haya sacado del canal endomedular, e incluso iba a abrir una ventana, iba a tomar lo que saque de medular y de tejido cortical y lo iba a mandar a estudiar. Una vez que coloqué el clavo para que la señora pueda viajar, vean el defecto que ya tengo en la cortical, y esto no es por la fractura se dio por este defecto osteolítico que fue que debilitó eso y correspondía a una metastasis de un tumor agresivo en pulmón. Esto es lo que se debió haber realizado, la paciente había hecho quimioterapia, pero el tumor pulmonar era demasiado grande. Lamentablemente la persona falleció. Muy bien. Incluso, miren, aquí tiene un tema para los que están haciendo el trabajo de fracturas en niños. Si hay alguno de ese grupo, ¿qué puede aportar en esta radiografía? No hay ninguno, creo, doctor. Bueno, jóvenes, en el tema de la relación de la exposición de los grupos, yo esta semana estoy viajando, tengo asuntos del colegio médico, una jornada quirúrgica y bueno, y aparte porque recién se están haciendo todas las situaciones. Viendo el tema, creo que es imposible que no esté ni uno del grupo, son 15 personas en el grupo. Bueno, ojalá doctor, que... Sí. Estamos acá. En fracturas de niños, ¿qué les llama la atención esto? En la placa eficiaria, doctor. A ver, explícate. Hay una fractura en la placa eficiaria, doctor. No tengo cómo hacer. ¿Qué raro tiene esa placa? Esta placa radiográfica, la placa eficiaria, fisi solamente, no epífisi. Epi significa encima, entonces fisi es solamente la placa eficiaria. ¿Qué raro tiene esa radiografía? Grado 2, creo, doctor. No, están cometiendo un error que siempre les digo, se van a lo grosso. Solamente estoy preguntando qué raro tiene esa radiografía. Un decolamiento, doctor. Eso, vamos cerca. Un decolamiento de la fisis. Evidentemente, pero ¿qué más? Información, doctor. No. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto?
La patela. No, la patela es esta. ¿Qué es esto? ¿Qué está a nivel distal del fémur? ¿Qué debería de continuar a esto? Madre que se van a aplazar. Cero anatomía, jóvenes, no están estudiando. ¿Qué es esta imagen? La epífisis, doctor, la epífisis distal. Sí, pero ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene ese? Doctor, este sería el cóndulo. Eso, muy bien. Los cóndilos, jóvenes, vean. Esto es diáfisis, metáfisis. Aquí debería estar su fisis. Como es cartílago no se ve, pero estas dos bolas que están acá, que es la epífisis distal, conocida comúnmente como cóndilo, miren, se la ve superpuesta. Y acá en la de perfil lo ven totalmente desplazado. Es ese decolamiento que dice su compañero, se ha decolado la epífisis distal con la fisis, porque ella la va a acompañar, ¿ya? Y entonces, miren, está acá arriba. Entonces esta es una fractura grado 1 según Salter y Harris. ¿Por qué? Porque es un decolamiento de la fisis y la epífisis. ¿No dice eso, jóvenes, en su referencia bibliográfica? Sí, doctor. Exactamente, jóvenes. Y esto no necesitan ser traumatólogos para diagnosticar. Esto es simple anatomía y simple imagenología que ustedes avanzan en tercero. Ustedes ya aprobaron imagenología el año pasado, ¿no? Aprobaron anatomía en primero. No le estoy preguntando nada de traumatología. Esto es medicina general, jóvenes. Medicina general. Básica. Entonces, jóvenes, aquí tiene una fractura Decolamiento. de tipo Salter-Harris, grado 1, por el decolamiento de la fisis y la epífisis distal de los cóndilos. ¿Se puede dejar esto así? Evidentemente no. Uno, miren este desplazamiento hacia posterior. Por aquí por detrás ya pasa la arteria poplitea. Tranquilamente la puede estar coartando y, esta sangre, y no puede estar pasando sangre hacia distal. Entonces esa pierna va a morir. Segundo, si tiene la placa de crecimiento que va a quedar aquí, ¿ustedes creen que este paciente va a poder caminar? No va a poder caminar porque va a tener una deformidad evidente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Devolver a su anatomía. Eso que tenían ustedes acá interpuesto tiene que volver a su lugar normal. Y en esa placa lateral, que lo tenían acá arriba, pues prácticamente tiene que volver a la parte distal. Y esta es la fisis, jóvenes. Esto es fisis. Este decolamiento, este espacio que se decoló acá arriba, que ustedes lo tienen en su lugar, esto es la fisis. No es una fractura, o sea, no es un espacio por fractura, sino es un espacio radiolúcido porque es una placa de crecimiento de cartílago. Esto es cartílago. Y todo esto es fractura. Muy bien. Tenemos menos de un minuto. Aquí que tienen una fractura deficitaria de tibia, expuesta, con prácticamente pérdida de sustancia ósea. ¿Y qué se hizo? Una estabilización y una fijación externa